Dicen que el alma nunca se apaga, pero hay momentos en los que simplemente ya no responde. Todo sigue igual, pero tú ya no estás. Te ríes sin sentir, trabajas sin propósito, amas sin conexión. Algo dentro se rompió, y no sabes cuándo pasó. Tal vez fue el día que dejaste de escucharte. Tal vez fue cuando empezaste a hacer lo que otros esperaban de ti. O cuando confundiste estar ocupado con estar vivo. Pero lo sientes, ¿verdad? Ese cansancio que no se quita con dormir. Tu camino espiritual está a punto de dar un giro contundente y en este video descubrirás por qué. Ese vacío que aparece cuando todo se queda en silencio. Ese es el alma llamando. Y si no la escuchas, la vida se encargará de hacerlo por ti. Porque llega un punto en que el alma, para despertar, necesita romperlo todo. Desde el instante en que el alma encarna en la tierra, comienza un viaje que no siempre recordamos, pero que todos transitamos. Un viaje que no se mide en años, sino en comprensiones. Porque cada experiencia, cada persona que llega, cada pérdida o alegría, está ahí con un propósito. Ayudarte a recordar quién eres. El alma no vino a tener una vida perfecta, vino a tener una vida consciente. Y eso implica atravesar la oscuridad. Carl Jung decía que el ser humano no nace completo, se convierte en quien es a través del camino. La vida, entonces, no es un accidente, ni una cadena de sucesos al azar. Es un proceso, una escuela, un diálogo constante entre el ego y el alma. Cada acontecimiento, sea luminoso o doloroso, tiene una función precisa. Empujarte a encontrarte contigo. En algún momento, todos hemos sentido que la vida nos pone a prueba. Que nada tiene sentido. Que los planes se rompen, que las personas cambian, que el destino parece ensañarse con nosotros. Pero Carl Jung enseñaba que lo que el ego llama problemas, el alma lo llama procesos de crecimiento. Porque la existencia no está hecha para complacernos, sino para despertarnos. Mira hacia atrás. Piensa en esos momentos en los que algo se derrumbó. Una relación, un trabajo, una ilusión. En ese instante sentías que el mundo se acababa. Pero con el tiempo, descubriste que aquello fue un portal. Que sin esa ruptura, nunca habrías encontrado la versión de ti que ahora existe. Es así como el alma trabaja. Silenciosamente, con precisión quirúrgica, desmontando todo lo que no eres, hasta dejar al descubierto tu verdad. Carl Jung decía que la vida tiene una tendencia natural hacia la totalidad, y que cada crisis es una oportunidad para integrar una parte olvidada de nosotros. Por eso, cuando algo te duele, no estás siendo castigado, estás siendo llamado a mirar lo que aún no reconoces en ti. La tristeza, por ejemplo, no es enemiga. Es una maestra que llega cuando el alma necesita silencio. Es la pausa entre un capítulo y otro, el espacio donde se gesta lo nuevo. La alegría, en cambio, es la confirmación de que estás fluyendo con la corriente del alma. No viene para quedarse, sino para recordarte que dentro de ti hay un fuego que no se apaga. Y luego está la pérdida. Esa palabra que tanto tememos. Perder un amor, una amistad, una etapa, incluso una parte de uno mismo. Pero si observas bien, cada pérdida trae consigo una semilla de renacimiento. La pérdida desnuda al alma, la deja sin distracciones, la obliga a mirar lo esencial. Porque solo cuando algo se va, puedes ver lo que realmente importa. Hay personas que llegan a tu vida solo para enseñarte a soltar. Otras, para mostrarte tu luz. Algunas te despiertan ternura, otras, tus heridas. Pero todas cumplen una función precisa en el mapa del alma. Nadie aparece por casualidad, cada encuentro es una sincronía del inconsciente colectivo, como diría Carl Jung, un reflejo externo de lo que tu interior necesita ver. Incluso las personas que más te hirieron fueron instrumentos del destino para que vieras tus límites, tus miedos, tus apegos. No llegaron a destruirte, llegaron a confrontarte. A recordarte que aún hay algo en ti que necesita sanar. La vida, desde la mirada esencial de su sentido, desde la filosofía del ser, no es lineal. Es cíclica, simbólica. Todo lo que no comprendes se repetirá, una y otra vez, hasta que logres transformarlo en sabiduría. No porque la vida sea cruel, sino porque es pedagógica. A veces creemos que estamos perdidos, cuando en realidad estamos siendo guiados hacia un lugar más profundo. Este gran pensador hablaba del inconsciente como el gran director de la existencia. Todo aquello que no reconoces en ti, lo que niegas, lo que temes, lo que rechazas,
se manifestará en el mundo exterior para que puedas verlo. Por eso, las situaciones que más te duelen suelen ser espejos de lo que más evitas mirar. La vida te repite las lecciones no por crueldad, sino por amor. Porque la esencia del ser no soporta quedarse dormida. Cada dificultad, cada obstáculo, cada error, es una invitación al despertar. Y no todo es dolor. El ser también aprende a través del gozo. La risa, la gratitud, el amor genuino, son señales de que estás en sintonía con tu esencia. Son momentos en los que la vida te dice: recuerda, esto también eres tú. Porque el sentido de la vida no está solo en las pruebas, sino en la plenitud que descubres cuando logras vivir cada instante con conciencia. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y para eso, tu vida debe atravesar todas las estaciones de la existencia. La primavera del entusiasmo, el verano del brillo, el otoño de la pérdida y el invierno de la introspección. Ninguna es mejor que otra. Cada una tiene su propósito. La primavera te enseña a abrirte al mundo. El verano, a disfrutarlo. El otoño, a soltar. Y el invierno, a encontrarte. Sin invierno no hay sabiduría. Sin oscuridad no hay integración. Sin sombra no hay totalidad. Por eso, cuando la vida te lleve al límite, recuerda esto. No estás siendo castigado, estás siendo pulido. El alma no se quiebra, se expande. Y cada vez que crees que todo se ha terminado, en realidad estás en el umbral de algo más grande. Imagina a alguien que pierde su empleo y siente que el mundo se desmorona. Meses después, se da cuenta de que ese despido lo llevó a descubrir su verdadera vocación. O a quien sufre una ruptura amorosa y cree que nunca volverá a amar, hasta que aprende a amarse a sí mismo. O a quien toca fondo, y en ese fondo descubre la luz que ninguna religión ni maestro pudo darle. La luz de su propia conciencia. Así funciona la esencia del ser. Se disfraza de caos para darte claridad. Te lleva a lugares oscuros para enseñarte a brillar. Te arranca lo que te limita para devolverte lo que eres. La mente lucha contra el cambio, el alma lo provoca. Porque sabe que sin transformación no hay evolución. La mente quiere certezas, el alma quiere experiencias. Y mientras la mente busca respuestas, el alma busca significado. ¿Y cuál es, entonces, el sentido de la vida? Carl Jung lo explicó de una manera sublime. La vida no tiene sentido si no eres tú quien se lo da. El sentido no está afuera, está dentro. No se encuentra en los logros, ni en los títulos, ni en las cosas. El sentido se revela cuando tu vida y tu alma caminan en la misma dirección. El alma sabe que viniste aquí a aprender a amar. No solo a amar a otros, sino a amarte en cada etapa, en cada caída, en cada contradicción. Amar tu sombra tanto como tu luz. Amar tu historia, incluso cuando no la entiendas. Y es que, en el fondo, el sentido de la vida no busca que seas feliz todo el tiempo, busca que seas consciente. Porque cuando hay conciencia, incluso el dolor se convierte en belleza. Y cuando hay amor, incluso la pérdida se convierte en gratitud. No hay despertar de la conciencia sin dolor, porque el dolor es el fuego que quema las ilusiones. Y es en ese fuego donde se forja el oro del espíritu. Por eso, no temas a tus noches oscuras. Son los lugares donde el alma trabaja en silencio, donde las máscaras caen y el ser auténtico emerge. Hay quienes pasan la vida corriendo de sí mismos, evitando mirar adentro. Pero tarde o temprano, la vida los detiene. Los hace mirar su reflejo en los ojos de los demás, en sus fracasos, en sus miedos. Y es en ese reflejo donde empieza el verdadero camino espiritual. Porque el sentido de la vida no está en llegar a algún lugar, sino en descubrir quién eres mientras caminas. No está en tenerlo todo, sino en entender que nada externo puede darte lo que ya habita dentro de ti. Cada día, la vida te pregunta: ¿quieres seguir dormido o prefieres despertar? ¿Quieres seguir huyendo o prefieres comprender? ¿Quieres seguir viviendo desde el miedo o atreverte a vivir desde la esencia de tu ser? El alma siempre elige despertar. Pero el despertar no sucede de golpe, sucede en pequeñas decisiones diarias. Perdonarte, agradecer, soltar, confiar, volver a empezar. Y cuando lo haces, cuando eliges mirar tus experiencias con compasión, la vida cambia de color. Dejas de luchar contra lo que es, y comienzas a fluir con lo que será. Dejas de ver enemigos y empiezas a ver maestros. Dejas de pedir respuestas,
y comienzas a sentir paz con el misterio. Porque ese, y solo ese, es el verdadero sentido de la vida. Recordar que todo lo que ocurre, ocurre para que la esencia del ser te habite y despierte en ti. A veces creemos que vivir con sentido es encontrar una meta. Un propósito grandioso, visible, heroico, que resalte y llame la atención. Pero Carl Jung decía algo distinto. El sentido no se crea, se descubre. Y se descubre dentro del misterio que eres. El problema es que pasamos la vida buscando respuestas afuera, cuando la vida misma se diseñó para que las descubras adentro. Vivir ya cumple una finalidad, solo hace falta que te detengas a observar la maravilla que eres. El simple acto de existir es un proceso que, si lo piensas, parece casi mágico, un sistema de engranajes en los que cada parte cumple una función, pero, ¿qué sucede cuando ese sistema falla? Debe desarmarse para ajustarse. Desarmarte de todo lo que creías ser, para que puedas recordar tu verdadera forma. Tal vez ese sea el verdadero despertar. No iluminarte, sino recordarte. Recordar que no eres solo quien trabaja, quien sufre o quien ama, sino la conciencia que observa todo eso. Esa conciencia que, incluso en medio del caos, sigue intacta. Esa voz silenciosa que, aunque calles, sabe. Y cuando logras escucharla, algo cambia para siempre. La vida no quiere que seas perfecto. Quiere que seas completo. Y la completitud, para Carl Jung, no se logra negando la oscuridad, sino abrazándola. Por eso decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Es ahí donde la espiritualidad deja de ser una huida y se convierte en un descenso. Un descenso sagrado al fondo del ser, donde tus heridas se transforman en sabiduría. Piensa en eso por un momento. Todo lo que hoy rechazas de ti mismo, tus errores, tus miedos, tus impulsos, tus dudas, no están ahí para condenarte. Están ahí para enseñarte lo que no sabes amar todavía. Y cuando empiezas a mirar tus sombras sin miedo, algo increíble ocurre. Lo que antes te dominaba, empieza a obedecerte. Ahí es cuando la vida cobra sentido. Vivir con sentido no es tener todas las respuestas, sino aprender a habitar las preguntas. Porque el sentido no es una meta que alcanzas al final del camino, sino una manera de caminar. Una forma de mirar. Una actitud ante lo inevitable. Carl Jung lo entendía así. El ser humano necesita encontrar un porqué para soportar cualquier cómo. Y ese porqué no viene de la razón, sino del alma simbólica. Viene del mito personal que cada uno está llamado a vivir. Por eso, cada vez que la vida te quita algo, no lo hace por crueldad, sino para devolverte a tu historia esencial. Cada crisis te obliga a mirar lo que habías olvidado. Cada pérdida abre una puerta a una parte de ti que necesitaba despertar. Cada error te acerca un poco más a la verdad. Y en ese proceso, entiendes que la espiritualidad no se trata de escapar del mundo, sino de verlo con otros ojos. El sentido aparece cuando dejas de luchar contra lo que es. Cuando puedes mirar tus días, los simples, los difíciles, los luminosos, y reconocer que todos te estaban llevando al mismo lugar. A ti. Entonces comprendes que la vida no tenía que ser perfecta, solo tenía que ser tuya. Que cada risa y cada lágrima estaban escritas en el mismo idioma sagrado del crecimiento. Que el propósito no estaba allá afuera esperándote, sino aquí dentro, pidiendo ser vivido. Y es en ese instante donde algo se enciende. No una felicidad efímera, sino una paz que no depende de nada. Una paz que llega cuando por fin te reconcilias con el misterio. Cuando puedes mirar al cielo, a la tierra, a tus sombras y a tus amores, y decir: gracias. Todo tenía un sentido, incluso cuando no lo entendía. Y tal vez ese sea el verdadero significado de vivir. Aceptar la danza entre la luz y la oscuridad, entre el dolor y la belleza, entre el yo y lo eterno. Porque en el fondo, la vida nunca trató de ser fácil. Trató de ser significativa. Y si logras ver eso, entonces ya has despertado, no a un nuevo mundo, sino a una nueva forma de estar en él. ¿Ya lo entendiste? La vida nunca tuvo como finalidad ser comprendida, sino sentida. Nos pasamos los años intentando entenderla con la mente, cuando la vida habla en el idioma del instante presente. Creemos que el sentido es una respuesta, pero el sentido es una dirección. No se halla en las palabras, sino en la experiencia de vivir plenamente cada momento. El error más común del ser humano ha sido querer definir la vida desde la lógica. Pero la vida,
como decía Carl Jung, no es una ecuación que se resuelve, sino un misterio que se experimenta. Pensamos que la vida está allá adelante, cuando logremos eso que tanto soñamos, cuando sanemos todo, cuando todo encaje. Pero el único lugar donde la vida sucede, es ahora. Este segundo. Este silencio. Este latido. Este pensamiento que pasa como una nube y se disuelve en el viento. La mente vive entre el pasado y el futuro. Esa frase parece simple, pero contiene la raíz de la mayor parte del sufrimiento humano y, paradójicamente, también la clave de la liberación. Vivir entre pasado y futuro significa que procesamos la vida a través de recuerdos y previsiones. Repetimos escenas antiguas y proyectamos escenarios que aún no existen. La historia que nos contamos, esa narración continua que creemos ser, se compone mayoritariamente de dos tiempos. Lo que ya fue y lo que podría ser. Y en ese ir y venir se pierde el único territorio real. El ahora. Piensa en un instante cualquiera. Estás en la cocina, el café humea, afuera hay una luz tibia. La mente te lleva a la infancia, esto me recuerda a el verano de hace 20 años donde fui feliz. O salta al trabajo, si llego tarde me despedirán. El momento presente parece disolverse. No porque la escena sea pequeña, sino porque la atención se ha ido a otro lugar. Vivir así es vivir ocupados en la narrativa, mientras la experiencia se esfuma. La vida, que solo ocurre en el presente, pasa delante de tus ojos sin ser tocada. Desde la mirada de Carl Jung, esto tiene un nombre y una explicación. El ego, esa estructura que nos permite funcionar en el mundo social, construye su identidad a partir de la memoria y de la anticipación. Se instala en la continuidad temporal para mantener coherencia. Yo soy quien hice aquello y seré quien logre aquello otro. Esa coherencia es útil. Permite planes, vínculos, responsabilidades. Pero cuando el ego se identifica exclusivamente con su historia y con sus expectativas, se vuelve esclavo del tiempo psicológico. Entonces proyectamos mitos personales que guían nuestras decisiones sin que haya conciencia. Creemos que somos la trama de lo que nos pasó y lo que tememos que pase. Ahí nace la angustia, la culpa, la nostalgia y la ansiedad. ¿Por qué vivir entre pasado y futuro duele tanto? Porque ambos tiempos son trampas. El pasado ancla, el futuro desangra. El pasado se repite en las heridas no cerradas, una traición, una vergüenza, una pérdida. La mente, para protegerse, recicla esas escenas. Analiza, justifica, recrimina. Ese escarbar parece trabajar el dolor, pero en realidad lo reaviva y lo hace crecer. El futuro, por su parte, es el reino de la imaginación. Anticipamos catástrofes o fabricamos expectativas grandiosas. En ambos casos la energía vital se gasta en escenarios que no son reales. La ansiedad y la esperanza obsesiva nacen de allí. Cuando vives entre memoria y proyección, te olvidas de experimentar, peor aún, de responder desde la libertad que ofrece el presente. Veamos ejemplos concretos. María vive anclada en una ruptura. Cada gesto amoroso que recibe lo filtra por el recuerdo de aquel abandono, interpreta distancia como repetición del mismo drama. Sus relaciones se vuelven profecías autocumplidas. Espera abandono, actúa con miedo y termina provocándolo. Pedro, en cambio, vive pegado al futuro. Trabaja sin parar para una seguridad que nunca llega, sacrifica días presentes por una tranquilidad hipotética. Suele sufrir insomnio, y cuando alcanza un logro, el alivio dura poco porque ya está pensando en la próxima meta. Ambos, María y Pedro, pierden la vida verdadera. La que se ofrece en el ahora. Por eso, cuando estás totalmente aquí, el sufrimiento pierde fuerza. Porque el dolor solo habita en los recuerdos o en los temores, pero no en el instante puro del ahora. Aquí no hay culpa. No hay ansiedad. Solo conciencia. Solo vida. Cuando logras vivir desde el presente, no necesitas controlar nada. No necesitas tener todas las respuestas. Porque te das cuenta de que el momento que tienes es suficiente. Que la belleza no está en lo que falta, sino en lo que es. Que cada respiración es un milagro, y que cada mirada, cada gesto, cada instante compartido, ya contiene todo el sentido que estabas buscando. El pasado ya cumplió su propósito. Enseñarte. El futuro no existe aún. Solo se está gestando a través de lo que eliges en este momento. Y este instante, este pequeño punto de eternidad que se abre frente a ti,
es lo único real. Todo lo demás es un sueño, un eco, un pensamiento. Carl Jung decía que el ser humano sufre porque se desconecta de su propia totalidad. Y esa desconexión ocurre cuando la mente se va al pasado o se adelanta al mañana. El alma, en cambio, solo conoce el aquí y ahora. Por eso, cuando estás presente, todo vuelve a su lugar. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de mirarlo. El sentido de la vida no es llegar a ningún destino. Es aprender a estar completamente vivo mientras caminas. A sentir cada paso, cada caída, cada amanecer, cada despedida. A mirar la existencia como una oportunidad constante de crear significado, no de encontrarlo. Vivir con sentido no significa no tener dolor. Significa estar tan despierto que incluso el dolor tiene un propósito. Significa vivir tan profundamente el ahora que incluso lo que parece pequeño se vuelve sagrado. El sabor del café en la mañana. El sonido del viento entre los árboles. El abrazo que no diste ayer, pero puedes dar hoy. Eso es la vida. Eso es el sentido. Ser consciente del milagro cotidiano que eres. Y cuando logras vivir así, algo cambia para siempre. Dejas de correr detrás del tiempo, y el tiempo comienza a moverse contigo. Dejas de buscar respuestas, y las respuestas llegan en silencio. Dejas de temer a la muerte, porque comprendes que en cada instante en que realmente vives, estás eternamente naciendo. Así que si alguna vez te preguntas cuál es el sentido de la vida, detente. Respira. Mira a tu alrededor. Siente tu corazón latiendo. Y entiende que el sentido no está allá afuera, esperándote. El sentido eres tú. Aquí. Ahora. Tal vez no lo habías notado, pero durante estos minutos tu alma no solo escuchó. Recordó. Recordó que el sentido no está allá afuera esperando ser encontrado, sino aquí, en ti, en este instante. Dicen que el alma y la esencia del ser no buscan respuestas, buscan encuentros. Y cada video en este espacio está creado para eso. Para encontrarte contigo, con tus sombras, con tu propósito, con esa parte que olvidaste y hoy quiere volver a casa. Así que, si sientes que este camino resuena contigo, te invito a quedarte. Suscríbete a este canal, Café para tu Alma, y permite que cada nuevo video sea ese recordatorio suave, pero constante, de que la vida tiene sentido cuando la vives despierto. No te prometo certezas, pero sí preguntas que transforman. No te prometo caminos fáciles, pero sí miradas que iluminan. Y si te quedas, caminaremos juntos este misterio llamado vida.